Azteko eskerrak eman guztioi, onuntza gerturatzeagatik, eta, izlariak ere bai, noski eskerrik asko, gonbite hau onartzeagatik. Eskerrik asko ere bai, Gipuzkoako Diputazioari, bereziki mugikortasun turismo eta lurralde antolaketa sailari, jardunaldi hauek antolatzen laguntzen digulako, eta kasu honetan ere bereziki Zarauzko udalari, ez? Eta hemen ditugun, zinegotziei, hirigintza zinegotziari, kultur zinegotziari ere etorri da honea, eta noski Xabier Txurruka alkateari, ez? Gero hitza pasako dizut. Pixkat kokatzearren, elkargotik jardunaldi hauek antolatzen hasi ginen 2022. Urtean, Loiolako kuartelen gaia aintzat hartuta, eta, harrera ona izan zutela ikusita, luzatu egin ditugu, ez, denboran, eta 2025an ere hainbat jardunaldi antolatu ditugu. Hau da urteko lehenengo jardunaldia, eta gaia, ikusi dugu harrera oso ona izan duela, ez hemen Zarautzen, apuntatu zareten jendea ikusita. Beste 4 jardunaldi burutuko ditugu, aipatuko ditut gainetik, aukera baldin badaukazue bertaratzeko, hurrengo biak Donostiako etorkizunaren ingurukoak izango dira, plan orokorra aintzat hartuta. Lehenengo jardunaldia talde politikoen ordezkariei egin diogu luzapena, gonbidapena etortzeko, eta Donostiko arkitektura eskolan burutuko dugu. Hori apirilaren 3an burutuko dugu, maiatzaren 22an gai berdina landuko dugu, baina oraingoan teknikoak gonbidatuko ditugu. Irailaren 25an EASoko trenbide zabaltzaren inguruan burutuko dugu jardunaldia Donostin ere, eta azkeneko jardunaldia azaroan burutuko dugu, azaroaren 20a, eta gaia turismoa eta hiria izango da. Hasi egingo biogu besterik gabe, hasiera emango biogu, gaurko jardunaldiari, hitza pasako diot alkateari, eskerrik asko guzti bitartzagatik, eta interesgarria suertatzen zaigun, eskerrik asko. Eskerrik asko danoi, gaur etortzegatik, eskerrik asko Gipuzkoako arkitektuen elkargoari horrelako jardunaldi interesgarria antolatzeagatik, izan ere, aipatu dizuet, uste dut, asmatu dezutela, nora etorri, zer planteatzera. Gaia interes osokoa da, eta harla ari da gertatzen, azken hilabeteetan. Hirien itsasfrontea nola moldatu behar den aldaketa klimatikoaren aurrean, danon intereseko gaia da, eta Zarautzen sensibilidade hori agertu danez, hemen ikusten ditugu arkitektuaz gain, ongi etorriak denak, zarauztar asko ere, gaiaren inguruan, jakin nahi dutenak eta azalpenak nahi dituztenak eta zein hobeto baino hemen inguruan dauzkagun hirigintzan eta adituak diran arkitektoak gai hau zuzen planteatzeko eta informazio gehiago jaso dezagun. Eskerrik asko danoi eta emankorra izan da gaurko jardunaldia. Mila esker. Kaixo, ni naiz Daniel Carballo, ni naiz arkitektoa eta elkargoaren eskaera betetzeko aurkeztuko dut eta moderatzaile modura arituko naiz. Hirigintza saileko irakasle elkartua naiz eta hirigintza klasetan gai hauek jorratzen ditugu. Ez konkretuki gure hurbileko herrietakoa batzutan bai, orokorrean hirigintza beste lurralde eta beste kasu interesgarriak aztertzen dira. Estoy comentando que soy profesor de la universidad y solemos tomar estos temas no solo en el ámbito local, sino también en el ámbito de otros territorios, analizando ejemplos que pueden ser de interés para analizar los problemas que podemos tener en nuestro territorio. Eta hau da kasua, hemen aurkituko ditugun hiru hizlari hauek, aipatuko dituzte beste lurraldetan egindako proiektuak, ikerketak eta lanak, eta konkretuki hirugarren hizlariak zehazki Zarauzko ikerketa edo aztertuko edo aipatuko du. Comento que las 3 ponencias van a hablar de diferentes casos, de diferentes ejemplos y proyectos e investigaciones, y la tercera ponencia quizás se va a centrar un poco más en el caso de Zarauz. Nola egituratuko dugun aurkezpena izango da, hiru hizlariak egingo dituzte bere
aurkezpenak, eta nik hizlaria hasi baino lehenago aurkeztuko dut bere perfila zein dan, gogoan izan dezagun, zein dan bere ibilbide profesionala. Que vamos a estructurar la ponencia de manera que yo vaya a presentar a cada ponente previo a su ponencia. No obstante, a mi izquierda, Patxi Gastaminza, Jesús Arcos y Gema García. Orduan, hasiko da, lehenengo aurkezpena, Jesus Arcosei emango diegu hitza, eta besterik gabe, eskerrik asko elkargoari, eskerrik asko Zarauzko udalari eta zuei etortzeagatik. Pues empezamos con la ponencia de Jesús. Eskerrik asko, hasta aquí mi euskera. Bueno, eskerrik asko al colegio y a Zarauz, a todos vosotros por asistir. Yo os voy a hablar un poco de la relación que han tenido las personas y las ciudades con los ríos, ¿no? Desde su origen, muy brevemente. Como veis, bueno, cualquier asentamiento se sitúa cercano al río, cercano al mar, porque es un fruto de vida, ¿no? Necesitamos el agua, necesitamos lo que nos trae, pero también siempre ha sido una relación de amor-odio, ¿no? De aprovecharnos del río, pero también sufrir sus dinámicas, ¿no? Hasta el romanticismo, esta relación con la naturaleza era una relación de miedo y de respeto hacia lo desconocido, lo cual nos hacía ser bastante más cautos, ¿no? Y bueno, por eso desde los orígenes los asentamientos siempre son en pequeñas colinas, en lugares resguardados próximos al río, aprovechando la fertilidad de la vega, pero no invadiendo estos lugares. Esto cambia radicalmente con la revolución industrial. Primero, se necesita mucho más territorio y segundo, nos creemos capaces de dominar la naturaleza en varios sentidos, ¿no? Y somos capaces de protegernos del río, de protegernos del mar y, por tanto, nos sentimos fuertes para ocuparlo, para generar infraestructuras que son impresionantes, que son, bueno, no sé, surgen de nuestro ingenio, pero que de alguna forma nos hacen ocupar el territorio de una manera seguramente poco inteligente, no como harían nuestros ancestros, ¿no? Y al final, ¿de qué nos estamos protegiendo, ¿no? ¿O qué estamos protegiendo y a dónde nos lleva esta protección? Ahora mismo estamos en la era del antropoceno, ¿no? Y la conclusión es que hemos llegado a una triple crisis económica, ecológica y política. Eco viene de oikos, del latín oikos, que significa casa, y política, del latín polis, que significa ciudad. Y, por tanto, tenemos la crisis metida en casa, ¿no? O sea, realmente nuestra manera de habitar el territorio, ha entrado en crisis. Y cosas que hasta hace muy pocos años parecían como que ocurrían fuera de aquí y eran cosas del tercer mundo y que no nos iba a pasar, ¿no? De repente están empezando a ocurrir aquí por culpa del cambio climático. ¿No? En un lado las inundaciones en India, que son normales, digamos, en el otro París, Berlín, o sea, Alemania, la Dana en Valencia, ¿no? Que nos están pasando a nosotros y hasta hace poco tiempo nos parecía que era algo impensable. Paralelamente también se ha abierto un periodo de reflexión por la concienciación frente al cambio climático, ¿no? Y estos movimientos tenemos que aprovecharlos porque de alguna forma, igual que hoy da gusto ver el convento lleno de gente interesada en estos temas, hasta hace poco esto no era nada habitual, ¿no? El verde era algo como que, bueno, pues está allí, es bonito y tal, pero no era el principal tema de desarrollo de las ciudades. Y esto cambia, en algún momento dado cambia. Hay otras ocasiones en las que sí que se actúa bien o concienciadamente, ¿no? El ejemplo de arriba y este de aquí de la derecha son intervenciones en los Países Bajos, en Holanda, que están bajo el nivel del mar, como sabéis, y que tuvieron un gran problema de estado y tuvieron que intervenir para generar espacio para el río, para las inundaciones. Entonces, consiguieron constituir un territorio que se dejaba inundar de manera que no provocaba problemas en los lugares que ellos decidían que eran vitales para el desarrollo de las ciudades y demás, ¿no?
Y después ha habido muchos otros ejemplos, en China hay muchos, por ejemplo, o el Parque del Agua que, que hicimos en Zaragoza para proteger a la ciudad de las inundaciones. Y os voy a explicar muy brevemente 3 proyectos, principalmente de ríos, como os comentaba, que me gusta llamarle que son proyectos trans, de alguna forma, ¿no? Porque son transversales en lo político, en la gestión, es decir, implican a distintos estamentos de la política y también son transdisciplinares, es decir, no tienen una mirada exclusivamente infraestructural, sino que también son ecológicos, son sociales, económicos, ¿no? Y tienen como una visión adaptada a todos estos aspectos. Este proyecto es un proyecto que hicimos para el Banco Mundial, que surge a raíz de unas mega inundaciones que hubo en Sri Lanka, en las que en un solo día una precipitación del 25% de lo que llueve en todo el año y provocó pues, medio millón de afectados, un montón de muertos y desplazados. Y de repente se activó la alarma porque además Colombo, que es la capital, está en unas vías de desarrollo muy elevadas y tienen perspectivas de multiplicar por 6 su población hacia el 2040. Básicamente atrayendo gente de los distintos pueblos y ocupando terrenos que actualmente son arrozales, porque se ubican en llanuras inundables. Y principalmente la gente pobre va a ir a parar a slum, a viviendas autoconstruidas en lugares donde, lógicamente, no se puede edificar. El Banco Mundial tiene un proyecto que consiste en resolver esto con una infraestructura dura de construcción de un muro, que es estos dibujos que veis aquí, diferentes soluciones, pero que básicamente es construir un muro o una mota de 1 metro de ancho y demás. Y nos llaman para ver cómo podemos integrar esta infraestructura, porque lo que en otros países o aquí se podría ver como una manera de, bueno, nos protegemos y ya está, ¿no? Tenemos Valencia, claro canal, ¿no? Recién construido hace 70 años, por ejemplo. Aquí es un tema bastante más dramático porque la gente necesita el agua para vivir, para lavarse, para rezar, para moverse, con lo cual todavía el separarles del río es un problema muy grave. Lo que proponemos es pasar de una medida urgente a una oportunidad de construir 36 kilómetros, 72 kilómetros de parque lineal, fluvial, que conecte estos 56 municipios. Imaginaos la locura de reuniones con todos los implicados en estos territorios, para generar el Gran Colombo como un gran eje vertebrador, tanto de movilidad lenta como de infraestructura verde y de crecimiento y desarrollo. Y esto lo hacemos transformando este proyecto de construir unos muros que realmente iban a tener problemas de tener que ir restaurándose constantemente por temas de erosión, para generar unos espacios de laminación y que esos espacios de laminación a la vez puedan convertirse en espacios públicos que el resto del año puedan ser utilizados por los ciudadanos que van a ocupar muy densamente estos territorios que ahora veis muy verdes, ¿no? Entonces es una manera de entender unas infraestructuras híbridas que tienen en cuenta todos estos componentes, ¿no? Evidentemente el infraestructural y cumplir el cometido de proteger, que es lo que tenía la infraestructura, y también el ecológico y el social. Sin olvidar el económico, es decir, permitiendo que la evolución de esta barrera se convierta en algo que sea positivo para el desarrollo de la ciudad. Es decir, vivir frente a una infraestructura, como pasa, por ejemplo, en Madrid, vivir en el sur de Madrid, donde están las depuradoras, es el lugar de renta per cápita más bajo, ¿no? Donde más problemas sociales se encuentran, porque nadie quiere vivir allí, hasta el momento que empiezas a integrar las infraestructuras y a generar territorios de oportunidad. Este es el segundo proyecto, que es el Bosque Metropolitano de Madrid, que es un proyecto lanzado por el Ayuntamiento, pero también en el que obviamente intervienen ADIF, Ministerio, la Confederación, un montón de departamentos internos del Ayuntamiento, que a veces son más enemigos que los de fuera. Y es un proyecto que trata de generar una corona alrededor de Madrid, parecido de Vitoria, pero 75 kilómetros de bosque. Para este gráfico apenas se ve, ¿no? Para conseguir no solo ser sostenible, sino regenerar, ¿no? No podemos seguir siendo sostenibles porque lo que tenemos ahora no es sostenible, por tanto hay que dar un paso más y hay que empezar a regenerar. Y por tanto, en un lugar que es un lugar fluvial y de mucha oportunidad, pero
que por culpa de vertederos, de asentamientos ilegales, de desertificación de la periferia de las ciudades mediterráneas, pues se había convertido en esto que veis a la izquierda, ¿no? Un arroyo, a la derecha, perdón, un arroyo absolutamente antropizado, erosionado, contaminado, ¿no? Porque todas estas montañas son artificiales, son vertederos. Y la propuesta con básicamente 3 estrategias, que es retener el agua para que no provoque erosión y aprovecharla para que humidifique el terreno, aprovechar el agua regenerada de la depuradora que está un poquito cerca, tirándola más atrás, y reforestando, conseguir un paisaje completamente distinto y útil para los desarrollos urbanísticos que se están provocando muy cerca de aquí y que si no están viviendo cerca de vertederos. Ha sido una oportunidad para trabajar con las infraestructuras. Ha habido todo un trabajo de transformar y de estudiar las antiguas depuradoras. La depuradora de la China es la primera depuradora que se construye en España. Está interrumpida por la guerra civil, digamos, y ahora se va a modernizar y hay todo un trabajo de transformarla en un centro, o sea, es decir, tener depuradora, pero con el espacio que libera, generar espacio para el río, pero también generar un espacio social utilizando las infraestructuras existentes y tratar a las depuradoras como fuentes, como manantiales, que es lo que son, ¿no? Esa gráfica explica que el agua que sale de Madrid, el 80% de su caudal viene de las depuradoras, solo el 20% es del origen del embalse del Pardo. O sea, imaginaos la importancia que tienen las depuradoras, ¿no? La regeneración del agua humana, digamos, del agua utilizada para los cauces de los ríos. Pero, a la vez, provocan todo ese tipo de infraestructuras que destrozan los ríos, que rompen la conectividad ecológica y que son realmente unos quistes tremendos en la ecología del sitio. Con este megaproyecto conseguimos ganar unos fondos europeos, metimos más agentes en el saco, y entre los que estaba el Ministerio, y fue bastante interesante porque conseguimos tener herramientas para hacer una investigación muy interesante sobre cómo integrar o reintegrar un aliviadero que alivia un volumen es un depósito de tormentas de 400.000 metros cúbicos y alivia a una velocidad de 140 metros cúbicos por segundo. Es una barbaridad. Abajo veis la foto, la esquina es la misma, ¿no? Son como 3 metros de agua vertida allí a saco, que como veis en la foto de arriba, primero tenía una escollera, luego pusieron gaviones, luego hormigonaron, y cada vez van añadiendo más hormigón, más hormigón, más hormigón, porque no es suficiente. Y en la orilla del frente, cuanto más hormigón y más rápida va el agua, más erosiona la orilla del frente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Primera idea, retrasamos el máximo la boca de alivio, 40 metros, porque detrás está DIF y nos dice que hasta aquí podemos llegar. Generamos una zona de deflectores que además al principio son deflectores muy duros, como veis en la sección, unos cuencos de disipación y unos montículos de escollera, pero después poco a poco cada vez hay menos escollera y cada vez son más montículos, de manera que permitimos que los últimos 20 metros sean verdes y por tanto dar continuidad al corredor ecológico que antes estaba interrumpido. Esto, como os decía, gracias al Ministerio conseguimos testearlo con un programa informático fantástico. Arriba está la situación actual en la que vemos que la velocidad de impacto es de 7 metros segundo, que arrastra la escollera, y después del proyecto es de 1 metro segundo, que no producirá daños. Esto se construirá este año que viene. Bueno, empezará ya este propio año. De una escala mucho más pequeña, pero también para introducir también el tema de los privados. En el proyecto del Parc de la Riera de Sant Just nos encontramos con un privado, filántropo, originario del sitio de Sant Just, que es una población del sur de Barcelona, que quiere construir unas viviendas de alto standing al lado de la Riera, pero se encuentra con una situación, y es que la Riera, que era un lugar, un arroyo seco, ¿no? Una riera es un arroyo seco que básicamente soportaba agricultura hasta finales de los 70, en el 97 deciden que es un buen sitio para colocar un polideportivo. Y entonces entuban, ¿no? Meten en un tubo la riera y así tienen espacio libre para construir este polideportivo y de paso pues una zona de aparcamiento, ¿no? Porque siempre faltan aparcamientos. Bueno, el problema es este, ¿no? Que de repente pues, los modelos hidráulicos cambian y se encuentra dentro de la Q100 y el polideportivo ahora mismo se inunda. La propuesta que nos encontramos al llegar es vamos a meter otro tubo porque así tenemos más capacidad para soportar, ¿no?
no sé, puede que ahora funcione, pero dentro de 20 años seguramente no funcione, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es desmontar el tubo y volver a recuperar el arroyo. Al final no conseguimos eso del todo, sino que tenemos que mantener el tubo que existe, lo cual a nivel de mantenimiento creo que va a ser un cierto problema, pero bueno, nos dejan abrir el arroyo. Tuvimos la suerte de que obviamente el agua que lleva el arroyo no es solamente el agua que viene de aguas arriba, sino que también son todas las escorrentías que le van llegando desde cada lado, ¿no? Y hay una escorrentía, que es esta de aquí, que seguía inundando el polideportivo después de hacer la intervención, ¿no? En cambio, abriendo el cauce, siempre es un receptor de agua, ¿no? Entonces, en este lugar en el que nos encontramos, este desarrollo urbanístico que veis en tierras, dispuesto a poner dinero, la Agencia Catalana del Agua, el Área Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de Sant Just, pues tiran adelante este proyecto que transforma lo que era un aparcamiento en un parque que conecta con el parque forestal de Collserola, digamos, a esta urbanización de lujo con unos precios, tal y como están los precios ahora. Y la idea un poco, es decir, sin hablar de mar, ¿no? Pero lo que quería trasladar era un poco la idea de cómo se pueden abordar estos proyectos de forma que se tengan en cuenta el máximo de componentes posibles. Es decir, primero, que sea transversal en la gestión, que sea transversal políticamente, que se impliquen a todos los estamentos posibles para poder llevarlos a cabo, porque es una cuestión de territorio, no es una cuestión, digamos, municipal, de reparar una intervención, sino que estamos hablando de cómo gestionamos nuestro territorio, cómo protegemos nuestras playas y nuestro malecón. Y después también tener mucha transdisciplinaridad en la mirada, ¿no? Es decir, qué efectos ecológicos, económicos, sociales puede tener una solución que afecte al territorio y a la configuración urbana de la ciudad. Y ya está, lo debatiremos luego, ¿no? Lo dejo ahí abierto. Tengo que pedir perdón porque he dicho que iba a presentar a Jesús y no lo he presentado. Jesús Arcos es arquitecto, urbanista, investigador, docente del máster de paisajismo de la Universidad Pública de Cataluña Barcelona y profesor invitado en varias universidades internacionales. Socio y director de proyectos locales, nacionales e internacionales con el estudio Alday y Llobet. Y nada, muchísimas gracias. Luego ya a ver cómo introducimos todos estos temas en el debate. Patxi Gastamitza, arquitecto, titulado en la Universidad del País Vasco, la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, urbanista, máster de planificación urbana en la Universidad Pública de Cataluña en Barcelona, socio o ex socio, corregirme, de Urgari, yo es de donde le conozco, y actualmente Working Environment, con sede en Barcelona, Donosti y otras sedes en función de los proyectos que colaboran. Colabora en proyectos locales, nacionales e internacionales. Experto en regeneración urbana, movilidad sostenible y construcción ecológica. O sea, cedo la palabra a Patxi para su ponencia. Vale. Arratsaldeon denori, mila esker. Etortzeagatik eta aukera emateagatik aurkezteko nire esperientzia. Orduan, nire presentazioa zatituta dago bi partetan, parte bat generala, kanbio klimatiko zer den eta ze suposatuko den gutxi gorabehera esateko, eta gero bi proiektu azalduko ditut. Bi proiektu desberdina, bata ibai bat, Ciudad de Panama, eta bestea da kostalde bat, Haitiko hiri batean, Cabo Haitiano, Kapa Haitiano. Bueno, luego podemos debatir en euskera, en castellano, como queráis, un poco por cortesía también a Jesús explicaré la presentación en castellano. Vale, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de qué más o menos, ¿no? Entonces, a pesar de que hay distintos escenarios y que luego seguramente Gemma lo podrá definir mucho mejor, pero estamos hablando de un incremento de temperaturas de entre 2 y 5 grados para el año 2100 y de que el mar, el nivel medio del mar, porque aquí tenemos mareas y tenemos temporales, que es otra cosa, puede llegar a oscilar entre 26 y 80 centímetros de subida, ¿no? Y lo que más va a pasar es que se van a intensificar los efectos de
los fenómenos atmosféricos. O sea, las sequías, en donde haya países con sequía, igual aquí no, van a ser más intensas, las tempestades, los huracanes, las borrascas van a ser de más intensidad y de mayor frecuencia, las inundaciones serán más frecuentes y probablemente todos los estudios que tenemos hoy en día de los periodos de retorno de 10, de 100 y de 500, probablemente haya que revisarlos. De hecho, después de lo que ha pasado en Valencia, parece ser que la Administración va a revisar estos mapas de inundación. Y las olas de calor pues serán de más intensidad. Bueno, todos más o menos sabemos lo que es el cambio climático y lo que nos viene, ¿no? Y además, los que tenemos una cierta edad, como yo, pues lo hemos visto, ¿no? O sea, hace unos inviernos que tampoco da risa. O sea, yo que soy montañero, he visto los glaciares del Pirineo como han ido desapareciendo en muy poco tiempo, ¿no? Hay dos tipos de acciones frente al cambio climático. La mitigación, que básicamente es reducir las emisiones de CO2, ¿no? Para lo cual las ciudades pueden tener un papel simbólico, digamos, porque al final va a depender de, sobre todo, los dos países más emisores de CO2 del planeta, que son Estados Unidos y Canadá, y China, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, las ciudades europeas y Europa está contribuyendo en un 12 o un 13% a la emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual nos podemos portar muy bien los europeos, pero al final esto estamos en manos de otros o en manos de una globalización, ¿no? Entonces, lo que nos queda, sobre todo, a pesar de que hagamos esos deberes para mitigar, pues bueno, arborizando nuestras ciudades, haciéndolas más permeables, buscando la electromovilidad, etcétera, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos, porque no nos queda más remedio, porque nos viene lo que nos viene y nos tenemos que ir construyendo acciones o dinámicas como los proyectos que ha expuesto Jesús para reducir esa vulnerabilidad que vamos a tener a todos los efectos del cambio climático. Entonces, pues dentro de la mitigación, ya lo he explicado, o sea, podemos diseñar a nivel urbano con ciertos materiales o con ciertas características para que reduzcamos esas emisiones de CO2 y para adaptarnos, pues bueno, y es más complejo porque tenemos que adaptar estos sistemas naturales y humanos, pero de dos maneras. Una, poco costoso y muy costoso. Por ejemplo, probablemente lo que haya que hacer en el malecón, en Zarautz, será bastante costoso, porque no podemos mover los edificios, por decir algo, ¿no? Entonces, en Euskadi, y un poco aplicándonos los deberes, básicamente los efectos del cambio climático van a ser significativos en cuanto a las inundaciones y a los riesgos costeros, ¿no? Entonces, hago un punto sobre las inundaciones porque yo viví las inundaciones de Bilbao, estaba allí aquella tarde, aquella noche, aquel día siguiente. Estuve toda la noche colaborando para ayudar a la gente a salir de ciertos sitios y después de las inundaciones hubo un después, o sea, hay un antes y un después. En 2014, la foto de abajo, veis el temporal que destrozó toda la costa, hizo unos daños tremendos, no solo en Zarautz, sino en toda la costa. Entonces, bueno, la pregunta es la misma, ¿no? Va a haber un antes y un después. Y cuando hablo de antes y después a las inundaciones, es que todo cambia después de las inundaciones de Bilbao. O sea, la administración se pone las pilas, aparece el primer plan integral de prevención de inundaciones y a raíz de este plan URA interviene en todos los planeamientos, en todos los diseños y de alguna manera se extiende también esa cartografía de inundación que antes no había y todos los planificadores tenemos que tener en cuenta exactamente lo que ocurre con las manchas de inundación y no poder seguir desarrollando nuestras ciudades y nuestra ocupación del territorio de la manera que lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es un cambio, ese es un antes y un después ejemplar que se hizo en Euskadi y que luego el Estado español adquirió muchos de esos conocimientos y muchos de esos métodos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el litoral? El litoral no es lo mismo, o sea, las inundaciones es un fenómeno que tendrán más frecuencia, tendrán más intensidad, pero no se van a inundar zonas
que no sean ya inundables. O sea, los periodos de retorno serán más cortos, etc. Pero ¿qué hacer con el litoral? O sea, el litoral, ahí he puesto este gráfico porque es bastante significativo, ¿no? No respondemos, hacemos una medida de protección física, nos acomodamos, es decir, elevamos todo, avanzamos y hacemos una presa, o sea, hay todo tipo de sistemas. Y yo, el proyecto que vais a ver al final, nosotros propusimos el hacer un proyecto basado en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? O sea, mediante ecosistemas, intentar resolver el problema, ¿no? Depende de varios factores, y lo veréis, depende de que tenga sitio, depende de los estudios tanto marítimos, costeros, como ambientales, como sociales, como decía Jesús, transversales, ¿no? Y, por ejemplo, lo que vamos a ver es que lo que se está proponiendo hasta ahora, con la información que tenemos, tanto en el malecón como, por ejemplo, en Biarritz, que es la foto de la izquierda, son medidas de protección. O sea, no se está, dentro de ese escenario, de esas 6 posibilidades de adaptarse, se está eligiendo la medida de protección, ¿no? Que puede ser blanda, como han hecho en Biarritz, ¿no? Ponen unos sacos, se defienden, llega el verano, los quitan, o bien un temporal los ponen, etc. En Zarautz hay un anteproyecto que tiene unas medidas que son, digamos, un poco más potentes en el sentido de que son físicamente más impactantes, pero luego hay muchas soluciones. Hay una solución tecnológica que es mediante vasos comunicantes que se eleven unas compuertas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para el debate y ahora voy a pasar a explicar los 2 proyectos que he traído un poco de muestra. El primer proyecto es en Ciudad de Panamá, es la cuenca del río Juan Díaz, y a nosotros nos llamó el Banco Interamericano de Desarrollo porque había encargado un estudio a una ingeniería española, IH Cantabria, que son muy buenos ingenieros, pero se dieron cuenta un poco, como en el caso vuestro, de que hacía falta algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos a Panamá y estuvimos viendo un poco qué era Juan Díaz, cómo funcionaba la ciudad de Panamá. Es una cosa muy curiosa, eso no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. Para que os hagáis una idea, la ciudad de Panamá no tiene un plan de urbanismo. O sea, esta ciudad se desarrolla mediante lo que es el interés económico de los agentes económicos y promotores. Es decir, yo busco un sitio, hago unos planos, los someto a aprobación, me los aprueban y lo ejecuto. O sea, no importa si hay un río, si no hay un río, si hay un barrio al lado, o sea, no importa. O sea, esto funciona así. Y bueno, pues así tiene los problemas que tiene, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, este barrio, que es Ciudad Radial, en la imagen está aquí, es esta zona aquí, supongo que se ve la manita, ¿no? Y este es el río Juan Díaz, que sube hasta arriba y tiene una cuenca no muy extensa, pero que baja así, ¿no? Entonces, en los años 60, en Ciudad de Panamá, habéis visto la foto antes, todo lo que está cuanto más a la derecha te vas, más pobre es. Es decir, la gente rica vive en el centro, en lo que era tampoco el casco histórico, porque el casco histórico ahora se ha puesto en valor, pero antes no lo era, vive en el downtown y en la medida que te vas hacia la derecha, hacia el aeropuerto de Tocumen, viven los más pobres. Y esto es lo más pobre de lo más pobre. Entonces, fijaros, en la foto está en la mancha de inundación del río, que está trazado en azul, y la línea roja es cómo han dejado el río. O sea, han eliminado todos los meandros y todo el cauce de inundación que tenía el río en los años 60 ha desaparecido, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con un barrio que son esas 2 manchas moradas, que eran como 2 islas urbanas incomunicadas, porque el río hacía de barrera, entre las 2 zonas moradas tampoco había comunicación, y para más INRI, porque todo lo que estaba hacia abajo, digamos, de la imagen, eran los manglares y era el mar, pues una iniciativa de estas privada compra esos terrenos y esa lengua que veis ahí abajo
se llama Metropark, es una promoción privada que lo que hace es, como sabe que es inundable, rellena una altura de entre 2 y 3 metros de una plataforma de 2 kilómetros por unos casi 300, 500 metros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que hace es configurar un embalse, una presa gigante. ¿Y quién se inunda? Los pobres, no los que están aquí, los que viven en las casas moradas. Entonces, vista la problemática, el banco encarga a la Ingeniería IH Cantabria una solución a las inundaciones. Y lo que hace la Ingeniería, lo vais a ver ahora, es trabajar el cauce. Pero nosotros vemos más cosas, vemos más problemas, vemos estos problemas de comunicación. Sobre todo esta gente no puede, para salir del barrio, tiene que salir o bien a la autopista que pasa por el sur o buscarse la vida recorriendo medio barrio para enganchar en la otra gran línea, gran corredor de comunicación que está en el norte. Y además, en esta línea blanca que está en el norte, la ciudad de Panamá ha construido su línea de metro. Es decir, ha construido la línea de metro. Hay una línea de comunicación de transporte colectivo en todo este eje de aquí. Entonces, nos parecía importante buscar cómo mejorar esta propuesta, que es la propuesta de la ingeniería, que básicamente lo que hace es propone unas lagunas de laminación y estas líneas amarillas que son diques o muros, ¿no? Que son estos elementos que veis aquí a la derecha o estos elementos de aquí o este muro de aquí, ¿no? Desde en todo el recorrido del muro. Entonces, nosotros lo que proponemos es, y un poco nos basamos en vuestro buen ejemplo del meandro de Aranzadi, le propusimos al banco hacer un parque inundable, un parque que pudiera ser usado por estos barrios que no tienen ningún espacio público más que esa pequeña lengüita que aparece en el centro de lo que es Ciudad Radial. Y además no solo eso, sino de cruzar con varias pasarelas, salvar el río y utilizar el dique, ese dique que van a hacer a todo lo largo del río, como una vía de comunicación peatonal o ciclable, ¿no? Entonces, bueno, esta es la modelización del parque fluvial de Juan Díaz y, inundado y sin inundar, ¿no? Entonces, es lo que propusimos. Y entonces, como no era un proyecto en sí, sino que era lo que quería el banco era el concepto para luego redactar el proyecto o licitar la redacción del proyecto, lo que hicimos fue como diseñar elementos tipo. Entonces, estos códigos que veis aquí de colores son los elementos tipo del parque fluvial. Entonces, hicimos este esfuerzo aquí, por ejemplo, en esta laguna que si la veis en la foto anterior, para que veáis cómo son las cosas, ¿eh? Si la veis en la foto anterior tenía otra forma, era como una alubia redonda. Resulta que el propietario se enteró de que el banco estaba haciendo esto con el ministerio y cogió y se puso a rellenarla, como loco. O sea, todo esto que está aquí estaba relleno. Lo habían rellenado. En el plazo que estábamos haciendo el estudio, lo habían rellenado. O sea, el maltrato y la falta de respeto al espacio fluvial y a lo que puede convertirse ese río cuando realmente llueva y ocurra que la crecida, pues es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, diseñamos una serie de elementos, una serie de entradas, lo que era el dique, un segundo cauce para esa avenida de 25 años y el resto para la de 100. Y hicimos unas modelizaciones un poco para que entendiera el Ministerio y la población, porque todo esto fue trabajado con participación ciudadana, explicado a los vecinos, porque es súper importante en estos países, y aquí también, que los vecinos y la gente que vive allí se adueñe del proyecto, lo haga suyo, porque si no, pues no va a funcionar. Entonces, utilizamos estos grafismos un poco para ilustrar, ¿no?, lo que era el parque inundable sin inundación, inundado, ¿no? Esta es la otra laguna, la laguna de Payón, que tiene varias pasarelas que tienen 80, 90 y hasta 110 metros, para poder llegar a la estación de metro que está aquí al otro lado y poder que estos barrios puedan estar comunicados, ¿no?, a pesar de que tiene ese eje que va discurriendo por el dique, por encima del dique.
estos, por ejemplo, estos puntos negros que hay aquí son los accesos a ese dique con unas rampas, etcétera. O sea, luego está detallado en el proyecto. Arriba veis una sección con la pasarela y un poco hacemos lo mismo, ¿no? Pues les ilustramos el espacio, más o menos, el parque inundable sin inundación y el parque inundable con inundación. Entonces, bueno, el proyecto es mucho más extenso, tiene muchos más componentes, pero un poco lo que interesa es el concepto, ¿no? Y luego pues hicimos unos 3Ds también con los códigos de colores para que vieran los elementos que componían el proyecto, pues bueno, lo mismo con agua y sin agua, ¿no? Y bueno, voy a pasar al segundo proyecto. Este es un sitio mucho más complejo. Nosotros en el año 2011, después del terremoto de 2010 de Haití, pues tuvimos una oportunidad de empezar a trabajar haciendo urbanismo participativo allí y, bueno, digamos que nos quedamos allí, nos enganchó un poco este país, a pesar, yo creo que es porque es muy difícil, ¿no? Y nos enganchó un poco lo difícil y nos quedamos allí. Entonces, hace 2 años ganamos este concurso para poner en valor lo que es el Boulevard de Cabo Haitiano. Cabo Haitiano es la segunda ciudad del país y Cabo Haitiano es la ciudad que los franceses tenían como capital del país, o sea, era como el centro de la colonia. Tiene un casco histórico con arquitectura colonial que es muy atractivo y es una ciudad que hasta los años 80 tenía una dimensión muy reducida y de repente entre los años 80 y el año 2000 pues se multiplica como una mancha de aceite por 10, que coincide con una de las múltiples crisis de este país, por el cual todo lo que es la población rural viene a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ciudad que pasa pues, de tener 30.000, 40.000 habitantes a tener 200 o 250.000, porque no se sabe exactamente cuántos habitantes tiene, pues tiene los mismos espacios libres que tenía en la época colonial a finales del siglo XVIII. Entonces, bueno, nosotros vemos este proyecto como una oportunidad para poner en valor este espacio que fue creado en los años 50 cuando se hizo el puerto y que realmente se usa como espacio libre. O sea, porque vas allí y ves a los niños jugando al fútbol en la carretera, hacen conciertos, etc., ¿no? Sin embargo, es un vial, no tiene nada y que es bastante desagradable porque estás en el borde del mar, pero es un sitio como descarnado y para nada puesto en valor. Bueno, esto es lo que os he explicado. O sea, en los años 50, en una ciudad pequeñita que tenía el núcleo colonial y un poco unas primeras extensiones a lo largo de, esta es la carretera, una de las carreteras que va a la capital, a Puerto Príncipe, y esta es la otra, hay 2 carreteras. Y se desarrolla toda esa mancha que veis de Google, todo esto que se ve aquí se desarrolla apenas en 20 años. O sea, es algo terrorífico. No solo eso, sino que se crean como favelas, que son todos estos elementos que crecen hacia el monte, porque el llano donde está el aeropuerto es un llano inundable. Es un llano inundable, no solo eso, sino que aquí hay una zona de manglares que se la van cargando, van quitando los manglares y poniendo sus casitas. Esta laguna de aquí, la laguna Rodó, que drena toda una cuenca enorme que está por aquí atrás, que es la que va hasta las montañas, las primeras montañas después del llano, pues todo esto era un manglar, toda esta lengua de aquí eran manglares y arenas, y bueno, pues hoy se ha convertido en algo con un grado de urbanización informal pues tremendo, ¿no? Entonces, nosotros lo que propusimos al banco y a la población y lo que trabajamos con tanto el banco, el ministerio y la población, con los 3, fue una solución, bueno, y aquí voy un poco a recordar aquel cuadro, no de protección física, sino una solución basada en soluciones naturales, ¿no? Basadas en algo que no tenga obra gris, sobre todo, ¿no? O sea, que no sea
hormigón, que no sea algo constructivo, sino que sea algo permeable y que sea ejecutado con elementos naturales. Entonces buscamos referencias, hay muchas referencias y muy buenas. O sea, el plan que tiene Manhattan es un plan muy similar, ¿no? Que está desarrollado por One Architectures y más o menos en todo el perímetro de Manhattan lo que hacen es un gran parque lineal. Esto es después también de que el Sandy llegara hasta Manhattan y provocara inundaciones, o sea, bueno, volvemos a lo de Bilbao, ¿no? Después de que pasa, ponemos los medios, ¿no? Entonces, allí teníamos varios retos. Teníamos varios retos porque no solo se trataba de hacer ese espacio, digamos, tampón de defensa de la crecida del nivel del mar o del tsunami, porque este es un sitio que le va a tocar un temblor de tierra fuerte. O sea, el último fue en 1864, grado 8, destruyó toda la ciudad, hubo un tsunami de más de 3 metros de altura. Entonces, este es un sitio que tiene unos riesgos intrínsecos difíciles de resolver, ¿no? Entonces, para que veáis el sitio es así, o sea, esto está construido en los años 50-56, meten unas tablestacas de acero y recrecen toda la zona básicamente con hormigón y con asfalto, o sea, suelo impermeable, ¿no? Entonces, nosotros en la propuesta que hicimos colaboramos con una empresa que se llama Coastal Systems, una empresa americana de un ingeniero de costas jamaicano con mucha experiencia. Él nos sugirió, ¿por qué no reutilizamos las rocas, ¿no? O sea, tenemos todas esas rocas que están ahí, ¿por qué no las reutilizamos? ¿Por qué en vez de ir a buscar nuevas rocas o nuevos materiales, no las reutilizamos? Entonces, elaboramos un poco estos croquis para explicar a la gente y para explicar al ministerio y al banco cuál era la idea, ¿no? Y la idea era, un poco, viendo la batimetría que teníamos del mar, que es muy plana, o sea, en una distancia casi de entre 80 y 100 metros, hay 2 metros de profundidad. Entonces, la idea es agarrar todas las rocas que tenemos aquí, pegadas a la línea de costa, y moverlas y colocarlas estratégicamente según las líneas de nivel, pues como en varios grupos, ¿no? Un grupo que defendería aquí lo que es un río que ya es la Rabín Belotés, que baja desde lo más alto de la cuenca y trae mucha agua en caso de crecida. Una zona como una isla central, dos zonas como más pequeñitas y un poco una lengua también al final, porque aquí hay una playa natural, que es una playa que no se usa como aquí se usa la playa. Allí la usan pues como se usaba antes, ¿no? O sea, usan los pescadores para llegar con sus barcas, salir con sus barcas, volver con sus barcas, traer el pescado, etcétera. O sea, y bueno, y además lo que también teníamos oportunidad, si ganábamos terreno al mar apoyándonos en la reutilización de esas rocas, era de conseguir que un lago de tormentas o un pequeño embalse de laminación para mejorar el problema que tienen de las inundaciones, aunque gran parte del problema de las inundaciones es la basura y la obstrucción de todas las tuberías y la falta de mantenimiento. Pero también, puestos a pensar, este espacio también podría servir para que lo que se acumule ahí sea fácil de sacarlo, ¿no? O sea, hay que pensar un poco en el contexto. Y esta es la foto de Google de este espacio, ¿no? Esta es la pequeña playita de los pescadores, esta es una pequeña fortificación que hay aquí, este es el bulevar, este es un relleno que hicieron más o menos en los años 80 y este es el puerto, que está, bueno, pues ubicado como se ubicaban antes los puertos, un poco dando la espalda para que la ciudad le quite la vista al mar y casi estás como ocultando y no está en un buen sitio, evidentemente, desde el punto de vista urbano. Y esta es la propuesta que nosotros realizamos, ¿no? O sea, un poco con esas rocas que hemos desplazado de manera estratégica, repartidas en esa línea de profundidad de entre 1,5 y 2 metros, para luego
rellenar ese espacio, este ya está relleno, rellenar ese espacio con material de fuera, es decir, ese hay que traerlo de cantera, pero sin ningún tipo de estructura de hormigón, ningún tipo de estructura de protección, como se estaba proponiendo en el malecón. Nosotros lo que proponemos es que este elemento, jugando con los niveles y jugando con esas alturas de las rocas y jugando con esas alturas del relleno, por un lado, que proteja la costa y la ciudad de ese nivel no lo he dicho, el nivel estimado de cambio climático en el año 2100 es el nivel 2,25 metros, mientras que el bulevar está entre 1,40 y 1,80. Es decir, cuando suba el agua por el efecto del cambio climático, el agua va a invadir la ciudad. Con este elemento, es un elemento tampón, lo que haríamos sería proteger la ciudad de esa subida del nivel del mar, y siempre con algo permeable. Es evidente, habrá un huracán, habrá una tempestad y todo esto se inundará y se llenará de agua, pero es un elemento que es permeable y que al final pues, será un tema de mantenimiento o de gestión del mismo. Estas son las secciones. Aquí se puede ver las dos líneas azules pequeñitas, son más o menos las líneas de marea actuales. La marea es muy pequeña, o sea, son solo 60 centímetros. Y la línea de arriba es la línea de los 2,25 del cambio climático, ¿no? Como pues donde hay una playa, usamos un sistema dunar para protegernos de ese nivel, y donde tenemos esas rocas desplazadas que las hemos movido para hacer esas islas y que luego nos conecten todos estos espacios, elevamos las rocas para que esté defendido de ese nivel. En un caso de tempestad es evidente, llegará el agua aquí, se filtrará, pero bueno, pues seguramente mitigará o reducirá mucho la vulnerabilidad del sitio. Y esta es un poco una imagen, no es un 3D de calidad, porque son todavía imágenes de trabajo, que viene a ilustrar un poco lo que os he explicado, ¿no? Se mueven las rocas como unos puntos estratégicos, se crean dos pequeñas pocket playas, se amplía la playa de los pescadores para que la usen para lo que están usando, para aparcar sus barcas, para salir a la mar, para entrar de la mar, etc. Y luego los niños sí que la usan como playa. Y ese enorme estanque de laminación que un poco tiene esa función de mitigar lo que son las inundaciones que sufre la ciudad, pero que básicamente es por mala gestión de lo que existe ahí, de la red. Pues ya está, ya he terminado. Bueno, yo como he ido bastante rápido en mi presentación, vamos, y el de tiempo, o sea, estoy viendo las previsiones y he sido más rápido de lo previsto. Bueno, voy a presentar a Gemma García, licenciada en Geografía por la Universidad de Oviedo, máster en Ciencias Medioambientales, miembro del equipo de investigación de Tecnalia, del Grupo de Cambio Climático y Planificación Territorial. No sé si voy bien, sí. Investigadora, autora de bastantes artículos científicos, ha colaborado o colabora, o está colaborando con ASTI y OVE, el proyecto Urban Clima 2050, y ha dirigido proyectos guías, colaborado produciendo proyectos de planeamiento de evaluación ambiental, locales, nacionales e internacionales, insistiendo en la naturalización del paisaje. Si tienes preparada la presentación. Eso. Bueno, es que ricasco, soy asturiana, así que no voy a poder hacer más que la cortesía. Agradecer al colegio por la invitación y a las ponencias anteriores porque me habéis facilitado un poco el trabajo. Parte de lo que voy a mostrar ya se ha mostrado en otras, bueno, principalmente en la de Pachi. Cuando me invitasteis y intenté poner las ideas para esta presentación, pensé que podía hacer algo un poco más conceptual, pensando en los dilemas o en los conflictos que se dan a la hora de llevar a la práctica algunos de los proyectos y de las acciones, llevarlos a la práctica y enfrentarnos con el planeamiento urbanístico y con la normativa y con todos estos conflictos. Entonces lo he llamado dilemas, pero bueno, serían un poco los conflictos que se pueden dar.
Voy a poner algunos ejemplos de Zarauz, pero para que entendáis que es un poco concepto. Voy a empezar un poco con la problemática, repitiendo un poquito la narrativa que ha planteado Patxi, los dilemas y algunas conclusiones, abriendo después las cuestiones para el debate. ¿Qué nos dicen los expertos cuando hablamos de la problemática en el litoral, tanto en el País Vasco como en cualquier otro? Gracias. Tanto en Euskadi como en el litoral. Los expertos nos hablan de una complejidad. Tenemos que abordar la complejidad del litoral, que veremos en qué se traduce. Nos hablan de urgencia, que como apuntaba también el ponente anterior, los expertos, principalmente del IPCC, del panel de expertos de global, nos hablan de esa urgencia, de actuar lo antes posible. Y también nos hablan de la importancia del planeamiento, el rol o el papel que puede tener o que puede jugar el planeamiento urbanístico en este panorama. La complejidad se da porque hablamos de sistemas que son complejos, porque son pues zonas en las que la relación entre el sistema social y el ecológico pues están estrechamente relacionados históricamente, como han comentado ellos. Son territorios altamente antropizados, con una densidad de población además muy alta y además con una alta sensibilidad social. ¿Y a qué me refiero? Pues, un colega italiano hace poco en una ponencia decía que todo lo que ocurre en la costa es noticiable, ¿no? Puede aparecer en prensa, cosa que pueda ocurrir en Durango, probablemente no sea noticiable, pero si ocurre en Zarauz parece que tiene esa sensibilidad social. Pero además tenemos una complejidad que se deriva de la superposición de normativa y de competencias aprobatorias. En el caso del litoral y en el Estado tenemos competencias nacionales, regionales y también de las autoridades locales y que hay que gestionarlas. Y luego, además, los procesos del cambio climático justo en la costa también tienen sus peculiaridades. Y es que son sistemas que son vulnerables porque están expuestos a una situación de esa subida del nivel del mar, que ha sido pues una zona muy ocupada, muy asentada y con un urbanismo más muy consolidado, pero además que se pueden dar lo que llamamos amenazas múltiples o combinadas. No solamente tenemos la subida del nivel del mar con la pérdida de playa seca y los procesos de erosión y la salinidad de los acuíferos, sino que además en momentos de precipitación extrema pues tenemos la inundabilidad fluvial. Y en nuestras latitudes, aunque parece mentira, también se empieza a dar el estrés térmico, con lo cual en momentos de verano pues podemos tener situaciones de ola de calor, temperaturas extremas a la noche y todo esto combinado pues hace que el trabajar en el litoral sea especialmente complejo. No me voy a detener mucho en la urgencia del reto y de la actuación porque ya lo ha comentado, pero simplemente un dato, y es que el último informe del IPCC, de este panel de expertos del cambio climático, el 6º informe, ya nos dice que incluso si todas las políticas de mitigación fuesen efectivas, o sea, imagínate si todos los países firmantes del Acuerdo de París se pusiesen a tope con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hay una inercia en el sistema climático y en lo que es la circulación atmosférica general, que ya va a derivar en unos impactos que esa inercia es difícil de detener, con lo cual actuar desde la adaptación es imprescindible. Y tenemos que atender a un cambio progresivo. La subida del nivel del mar es un ejemplo de ese cambio progresivo de los patrones de temperatura, precipitación o subida del nivel del mar y esos eventos extremos que también, que comentaba anteriormente, pues van a verse con mayor frecuencia y mayor severidad. Esto requiere una gestión de riesgos y atender a esos periodos de retorno quizás más cortos, porque vemos que los fenómenos cada vez van acortando en el tiempo, se van repitiendo con periodos de retorno más cortos. Y algo que también es curioso es la aparición de nuevas amenazas o riesgos en zonas en las que antes no se veían, como pueden ser los deslizamientos de ladera o erosión costera en zonas en las que antes no se veía o el estrés térmico del que hablaba anteriormente en estas latitudes. Quería presentar el proyecto Costegoki porque sí que en Euskadi y en particular, perdonad por la letra porque está muy chiquitillo, pero voy contándoslo. El proyecto Costegoki es un proyecto principalmente orientado a analizar los efectos del ascenso del nivel del mar en Euskadi. Está promovido por Gobierno vasco y participa principalmente ASTI y EIOBE.
Y lo que se trata es básicamente ver tanto los efectos del efecto de la subida del nivel del mar como el oleaje bajo escenarios de cambio climático. Esos escenarios vienen del IPCC, de este panel de expertos que os comentaba a nivel global, y consideran principalmente dos escenarios que llamamos de emisión. Lo llaman el RCP 4.5 y 8.5. Estos escenarios de emisión lo que nos dicen es cómo evolucionan las proyecciones de gases de efecto, de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El 4.5, digamos, que es el más continuista, sería el que representa cómo se comportaría el clima con unas emisiones con el sistema socioeconómico actual. Y el 4.5 sería, el 8.5 sería el más pesimista, que sería aquel en el que pues incrementamos nuestras emisiones, no cumplimos ninguno de los acuerdos internacionales y llegamos a un escenario que para muchos incluso ya ni siquiera se modeliza porque sería tan catastrófico que ojalá no lleguemos a ese, ¿no? Pero bueno, aún así, este proyecto que os comentaba Costegoki considera esos dos escenarios para sacar unas estimaciones de cómo se comporta el nivel del mar en la costa vasca. Y tenemos para los años 2050 y 2100, para 2050 tenemos entre 26 centímetros y medio metro y 51 centímetros, y para el año 2100 hablan de entre 70 y 1 metro de subida del nivel del mar. He rescatado unas imágenes del visor de IOBE. Aquí estamos viendo para un periodo de retorno de 100 años. Tenemos en azul lo que sería la mancha de inundación por subida del nivel del mar con el clima actual. Y en azul turquesa veríamos a 2050 con una subida de 26 centímetros, lo que representaría la mancha. Nos iríamos a 2100 a medio metro y ya vemos incluso por la zona del río San Pelayo, ¿no? y toda la zona sureste de la ciudad y habría afección. Y para un escenario, digamos, que he cogido el más dramático, por decirlo de alguna forma, que sería 2100, con una subida de 1 metro, ya veríamos muchas más afecciones, que son las zonas en fucsia. O sea que no solamente estamos hablando de la primera línea de playa, sino que, que la marea tiene una influencia, la subida del nivel del mar tiene una influencia también en la parte fluvial. Aquí he recogido lo que sería el espesor de la lámina de agua, o sea, digamos el calado, ¿no? La profundidad de la inundación. Aquí tenemos de 100 años, el mismo periodo, con esos 4 escenarios que os comentaba, el actual, 26 centímetros, medio metro a 2100 y el dramático a 1 metro a 2100, y los colores van representando de verde al azul oscuro cómo se va incrementando la profundidad de esa mancha. Esto quería transmitir un poco que no solamente tenemos que atender a la mancha de inundación, sino a la importancia del calado, porque en un periodo de retorno de 10 años, por ejemplo, que tenemos una mancha no muy grande, podemos tener calados de 70 centímetros que ya pueden interrumpir, por ejemplo, el tráfico o corte de carreteras o afecciones estructurales. Entonces, la importancia del calado. Y ya por último, simplemente quería rescatar de aquí, los mismos escenarios con los mismos calados, pero en este caso llamando la atención a las zonas residenciales, ¿no? Y la importancia de atender principalmente a estas zonas. En primera línea de playa vemos como pues son calados que llegan al medio metro. Un medio metro puede afectar pues zonas de bajo rasante, primera planta, o sea, planta baja y demás. Claro, ante la urgencia tenemos que pasar a la acción y lo que nos dicen los científicos es, tenemos evidencias, tenemos esa información, tenemos información reciente, tenemos modelos con sus incertidumbres, pero que ya nos están dando, ¿no?, pistas de lo que va a ocurrir, y tenemos que aplicar un principio de precaución, anticipándonos para que las actuaciones pues, sean menos costosas, más efectivas, un poco lo que apuntaba Pachi. Esto en la teoría pues, suena muy bien. Y en la práctica es cuando nos enfrentamos en el planeamiento urbanístico y cómo nos anticipamos y cómo traducimos esto a la realidad. Aquí sí que me gustaría decir que hemos de tomar conciencia que la incorporación del cambio climático en el planeamiento y en la planificación territorial ya no es voluntarioso. Hay un marco legal que hay una obligatoriedad de incorporar estos riesgos tanto a nivel estatal
por la ley del litoral, pero también la última ley estatal de cambio climático y transición energética, que tiene pues un par de disposiciones finales que sí que modifican de alguna forma la ley del suelo para requerir que todos los planes que tengan pues incidencia en el territorio incorporen el cambio climático. Y luego, a escala de la CAP, también lo apuntaba Patxi anteriormente, tanto la ley de Euskadi de transición energética y cambio climático como las directrices de ordenación del territorio y los planes que las despliegan también lo requieren, con lo cual habrá que ver esta obligatoriedad como una oportunidad también para empezar a hacer cambios en el planeamiento. Rescatar aquí el Plan Territorial Sectorial de Protección de Ordenación del Litoral, que está en aprobación inicial, que ya trata de, pues de ordenar la zona costera de Euskadi desde un punto de vista territorial. Esto sí que abarca toda la costa de Euskadi. Y ya sí que se adecúa a lo que requiere la ASDOT e identifica diferentes amenazas, no solamente la subida del nivel del mar, sino el incremento de precipitaciones torrenciales y los extremos de temperatura, con lo cual abarca todas las amenazas que se dan en la costa, no solamente las de subida del nivel del mar. Y ya identifica aquellas áreas que son más vulnerables, ¿no? Y las llama pues, zonas vulnerables por estos diferentes parámetros, ¿no? Por las precipitaciones, por la temperatura y la subida del nivel del mar. ¿Qué parece llamativo? ¿Que puede ser una oportunidad para el planeamiento municipal? Pues que toma como referencia un escenario muy dramático, que sería ese 8.5 a 2100, en el que las manchas de inundación son bastante grandes, y deja espacio para que se hagan estudios específicos a nivel municipal con mayor granularidad, con lo cual tiene, a nivel del planeamiento urbanístico, cada municipio tiene la potestad de realizar sus propios estudios y ser, pues ser más, incluso ser, como diría, un poco más proactivo que el propio PTS. El PTS te da una base para regular ciertos usos, pero queda a discrecionalidad del municipio el ser más o menos ambicioso con sus medidas de adaptación, por ejemplo, incorporando esos procesos o esos proyectos de renaturalización. En principio, desde el planeamiento urbanístico se tienen las competencias de regular y proteger el suelo. La vocación del planeamiento, en principio, también ha de responder a las necesidades de la realidad local. Y el cambio climático, en principio, también debería ser un elemento para poder estructurar la nueva concepción de las ciudades y no simplemente un elemento adicional de planificación y demás. Tendría que ser casi lo que estructurase nuestra forma de ocupar el territorio, porque el cambio climático representa lo que va a ser nuestro futuro dentro de 4 días, a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de 2050 y no nos damos cuenta que estamos en el 2025, o bueno, igual sí nos damos cuenta. Y todos aquí creo que recordamos, por la edad además creo que la media está bastante alta, todos recordamos lo que estamos haciendo en el año 2000 y han pasado 25 años, ¿no? Entonces, cuando vemos proyecciones a 2050, está a la vuelta de la esquina. Quería llamar la atención, es un poco una aproximación un poco diferente, pero va en línea con lo que comentaba Patxi anteriormente. Cuando hablamos de adaptación, podemos optar por 2 aproximaciones principales. A la izquierda tenemos lo que llamamos la incremental, que sería mantener la esencia del sistema, mantener la esencia de la ciudad, en este caso del contexto litoral, y una opción a la derecha, que sería la más transformacional, que sí que requiere cambios más profundos. Cuando hablamos de incremental, hablamos de anticipación, de alerta temprana, por ejemplo, informar a los planes municipales de emergencia, hablamos incluso de poner los sacos famosos de Biarritz, ¿no? Son pues bueno, muy cortoplacistas. Podemos hablar de asimilación, que bueno, pues sabemos que en determinados momentos del año o en determinados momentos en periodos cortos, cada cierto tiempo nos vamos a inundar, lo asimilamos, pagamos las consecuencias, viene la compañía de seguros, nos paga con suerte lo que hayamos, lo que hayamos tenido, lo que tengamos expuesto. Podemos optar por una protección más física, ingenieril, que es a la que también aludía Patxi, una barrera física que lo que hace es nuestra vulnerabilidad o la sensibilidad de aquello que está expuesto va a ser la misma, pero nuestra exposición no lo es, con lo cual podemos tener una población sensible, podemos tener niños, ancianos, infraestructuras críticas, pero las tenemos no expuestas porque
tenemos esa sensación de falta de protección porque tenemos una falsa protección, perdón, porque tenemos una infraestructura dura. Podemos hablar de acomodación, que es parte también de lo que se propone en la solución de Zarauz, que es, bueno, pues elevamos la cota o elevamos cota o también, pues bueno, cambiamos los usos de plantas bajas o de bajo rasante. Y luego aquellas que son la aproximación más transformadora sería o bien el retroceso, que es un cambio de uso radical, con lo cual nuestra exposición no existe porque tenemos que, bueno, cambiamos el uso y hacemos el retranqueo de la costa, o bien optamos por soluciones muy radicales como la que nos han propuesto ellos, ¿no? Soluciones de renaturalización, pero que sí implican una obra importante y sobre todo espacio, que la adaptación necesita espacio. Yo creo que es uno de los mensajes también que tenía como cuestiones para el debate, ¿no? La necesidad del espacio. Y paso a lo que hemos llamado los dilemas, ¿no? Que hablando con el equipo, preparando la presentación, decimos cuáles son esas tensiones que se dan en el planeamiento cuando hablamos de adaptación, ¿no? Y pensábamos, bueno, ¿hablamos de adaptación concebida como protección, acomodación y demás, o hablamos de transformación? Y esa tensión se traduce luego en la realidad como, bueno, cuando hablamos de protección y acomodación, como ese es el caso de las medidas que se proponen en Zarauz, parece que son medidas más paliativas, de 20, 30 años, porque sabemos que a 2050 ya no van a ser efectivas, porque una subida del nivel del mar de 26 centímetros con un calado de medio metro no hay botaolas que lo frene. Y luego además se puede dar un efecto paradójico, porque cuando tenemos zonas costeras muy expuestas, que tienen además un valor, porque están asociadas al turismo o actividades económicas que tienen su valor, o incluso por la propia propiedad, ¿no? De primera línea de playa, para vivienda, se puede hacer un efecto paradójico porque estamos revalorizando el suelo cuando las protegemos, con lo cual perpetuamos su vulnerabilidad. Estamos protegiendo, damos esa falsa sensación de protección, se revaloriza el suelo, se atraen más actividades y se perpetúa la situación. Y además, pues bueno, se puede dar la situación en la que se impide con esa falsa protección el tomar decisiones quizás más transformadoras, como puede ser, y no es el caso de Zarauz, no lo estoy, pero bueno, podría ser una recalificación de suelo pues, con áreas altamente expuestas o incluso pues, proyectos transformadores que mencionabais anteriormente. Pero claro, intervenir en estas zonas, y aquí vuelve otra vez esta idea del dilema, es que cuando se interviene en estas zonas que tienen alto valor, que además tienen un régimen de propiedad que bueno, amparado por nuestra ley y bueno, pues tenemos esa incertidumbre climática o les hablamos de diferentes escenarios, se pueden dar situaciones de inseguridad jurídica, porque tú tienes la propiedad del suelo, tienes diferentes escenarios y a menos que la normativa entre a solucionar el problema, te puedes dar situaciones de inseguridad jurídica derivada de esa incertidumbre asociada al cambio climático, que no es tal, porque los datos son los que son y la incertidumbre no va asociada a la calidad del dato o de los modelos, sino en un futuro incierto porque estamos dependiendo de cómo nos comportemos con las emisiones que estamos generando, con lo cual la inseguridad o la incertidumbre no es tanto del dato, de los modelos o de los análisis del dato, sino del propio comportamiento de la sociedad y de nuestras emisiones. Con lo cual, he intentado plasmar todo este discurso en este diagrama, a ver si logro trasladar el famoso dilema, que luego podemos entrar a verlo en el debate. Si queremos adaptarnos al cambio climático en la costa, tenemos que tener una agilidad a la hora de actuar. El cambio climático nos urge, ¿no?, a actuar con agilidad porque los efectos del cambio climático los estamos viendo incluso a día de hoy y tenemos que hacerlo además con una aceptación social. No podemos obviar la participación ciudadana y bueno, pues los derechos de quienes viven y habitan y disfrutan nuestras costas. Las decisiones que tomemos tienen que ser robustas, con lo cual tienen que estar basadas en ese conocimiento científico, en los datos, en la información, tienen que ser robustas y tendremos que pues garantizar de alguna manera esa seguridad jurídica sobre la propiedad del suelo sobre el que vamos a intervenir. Y aquí empiezan los problemas. Tenemos una
una complejidad del sistema y unos instrumentos que no siempre son del todo flexibles para incorporar la nueva información y las nuevas necesidades que requiere el cambio climático, con lo cual la complejidad con la flexibilidad se llevan mal. Y entonces vemos que los procesos pueden ser más lentos, la aceptación social no siempre es la que es, porque la sociedad no siempre entiende la complejidad de esos problemas que estamos intentando abordar. Otro de los problemas nos viene cuando abordamos un sistema complejo y con una necesidad de gestionar incertidumbre, porque las decisiones puede que no tengan la robustez necesaria o se perciba que no tienen esa robustez, porque manejamos muchos escenarios, manejamos muchas alternativas. Y luego la última, las dos relaciones que no se llevan muy bien tampoco, es la flexibilidad de los instrumentos y de la normativa para acoger nueva información con esa gestión de la incertidumbre, por lo que os comentaba que genera esa inseguridad en el tenedor de la tierra o en el propietario de ciertas infraestructuras o bienes que estén expuestos a esos impactos. ¿Qué podemos hacer? Pues, desde luego, el abordaje de la costa desde una perspectiva territorial no es un problema local, no es un problema municipal del municipio afectado, es un problema de territorio. La costa no tiene límites administrativos, el comportamiento del mar es el que es, y la configuración geográfica es importante y tener esa visión geográfica y esa perspectiva territorial es necesaria. Y también la colaboración y la participación de todas las administraciones competentes, que comentaba también él anteriormente, de todos los niveles, ¿no?, que tengan que participar. Y esto también no solo para tomar decisiones de lo que ocurre en la costa, sino también para canalizar la inversión o hacer un mejor uso de las dotaciones financieras que vengan de otras administraciones, porque si no tendríamos como municipios perdedores y municipios ganadores dependiendo de tu situación geográfica, con unos impactos que no están directamente relacionados con tu comportamiento. Es algo... Comunicación y sensibilización, desde luego, es vital. De todo lo que no se comunique y no se entienda es difícilmente que se pueda aceptar. Por tanto, hacer un esfuerzo también en concienciar, en comunicar, en sensibilizar. La flexibilidad de los procedimientos, que eso creo que eso, con cambio climático y sin cambio climático, creo que es uno de los temas relevantes de la aprobación de los planes, el cómo la normativa urbanística y la planificación muy rígida es un palo en la rueda para actuar y para poner en marcha proyectos. Cuando hablamos de esa robustez de las decisiones, pues desde luego aplicar un principio de precaución ante los datos de los que disponemos y la información de la que disponemos, pues ser precavidos y tomar más en serio a los científicos y los datos que nos dan, ¿no? O sea, utilizar la información disponible más actualizada y, sobre todo, trabajar con la comparativa de escenarios y de alternativas, no quedarnos solo con una opción, ver varias opciones, ver cómo se comportan unos proyectos bajo diferentes escenarios de cambio climático y quedarnos con la opción pues, más adecuada. Y, por último, para esa inseguridad jurídica no tengo solución. Básicamente es el problema que veo principalmente más, al menos en el sistema y la legislación urbanística y ley del suelo actual, es donde pues bueno, hay poca flexibilidad para incorporar nueva información a los instrumentos, hay poca flexibilidad de la normativa para responder a nuevos retos y se necesita un mayor esfuerzo en monitoreo, evaluación de la planificación y de la adaptación, porque sin ese monitoreo y ese seguimiento no puedes replanificar ni tomar decisiones pues bueno, en tiempo real. Sería una visión demasiado estática la que se tiene ahora en el planeamiento. Y ya acabo, de verdad, que no sé el tiempo que llevo, ya me pasa muchísimo. Simplemente, como reflexiones finales, la importancia de la concienciación, el trabajar con diferentes mecanismos y herramientas urbanísticas, el potencial de las ordenanzas. La ordenanza creo que habría que recuperarla como instrumento para flexibilizar y agilizar y poner, poder poner en marcha proyectos, incluso proyectos pilotos que sean inspiradores para otros municipios. El monitoreo, que ya lo he dicho, y como retos, aún tenemos desde el mundo científico, sí que existe una carencia de modelos acoplados. Se abordan los modelos de subida del nivel del mar por un lado, escorrentía y precipitaciones por otro y fluvial por otro, y no existe todavía un modelo capaz de combinar estas tres de forma robusta. La adaptación requiere espacio y creo que esto es un mensaje clave un poco también para Zarautz. Se necesita espacio
para implementar esos proyectos de renaturalización tan chulos que nos han presentado, porque hay un reto en trabajar con el urbanismo muy consolidado. Y el planteamiento el trinomio aún sin resolver, que es el foco de mi tesis doctoral, por cierto. Venga, muchas gracias. Eskerrik asko. Lo que estaba diciendo, que voy a hacer un recorrido desde San Vicente de la Barquera hasta Zarauz, sin pasar por todos los pueblos, simplemente San Vicente de la Barquera, Zumaya y luego hasta Zarauz, pasando por un poco más. A la izquierda tenemos Zumaya, a la derecha tenemos San Vicente de la Barquera, tienen la misma estructura. Los dos, bueno, yo diría que a primera vista las podría confundir. La única diferencia es que San Vicente de la Barquera se ha desarrollado en este núcleo y ha dejado las marismas sin utilizar, supongo que por el desarrollo urbano industrial ha sido muy diferente al de Zumaya, que vemos que en 1880 tiene una estructura similar y estamos en 2025 y ha ocupado todos los márgenes de los ríos. Y es curioso el cuadro, el retrato o la representación de Teixeira de 1600 y pico, donde curiosamente el río que menos caudal tiene o el que más domesticado, aquí aparece como si fuera la reserva de biosfera de Urdaibai, que es el río Narrondo, muy similar a la situación de... Estamos hablando de un desarrollo de 500 años, estamos hablando de desarrollos de 10, 100 y 500 años, es decir, puede que no haya ocurrido nada aún y por eso estemos ocupando lo que estamos ocupando. Si las frecuencias son mayores, vamos a estar viendo esas amenazas que estamos hablando con mayor... Yo conozco el caso de Zumaya porque soy de ahí y siempre tienes más tentación de analizar el desarrollo y vemos lo que he comentado antes, que estamos hablando de dos cauces de río justo en la desembocadura, no es un frente de mar, está protegido por la montaña, pero vemos que las zonas que se iban inundando se utilizaban con la situación de los molinos, se puede repetir en otras poblaciones, y cómo el paisaje se ha ido modificando a medida que el desarrollo industrial se va desarrollando. Aquí vemos las comparativas ya con las ortofotos, que son herramientas muy interesantes, con una diferencia de 70 años, ¿vale? 2025, 1950, que son las primeras ortofotos. Aquí vemos que la playa, la duna, está ocupada por un puerto deportivo, estamos hablando de Zumaya, y la construcción de la barra ha prolongado pues, más de 100 metros el arenal, y qué decir del margen del río Urola y del Narrondo, donde hasta hace 50 años no había casi construcción y ahora está totalmente edificado. No estoy señalando a nada ni a nadie, simplemente estoy viendo cómo el desarrollo ha ido ocupando zonas que hoy en día no estaría permitido construir, pero la normativa es actual y en esta época no había tal normativa porque no se apreciaba ningún riesgo y esto era una oportunidad, esto era lezones, zonas secas, primero para uso agrícola y luego posteriormente residencial. El Orio, donde vemos la población que está en el promontorio, en un meandro del río Oria, y cómo se va ocupando lo que ocupa el arenal, ¿no? El arenal que en el Cantábrico se repite, donde la zona protegida, el viento noroeste, pues va acumulando arenal hacia el otro lado. Entonces, Donosti, lo que estamos viendo, que hace 70 años ya estaba bastante edificado, pero lo que ha ido ocupando es todo el arenal. Aquí hay más de un experto que ha estudiado la historia de Donosti con más detalle, y esta zona, la de Gros, que hemos podido hacer una investigación un poco más a detalle y ni siquiera, o sea, era la duna, ¿no? Y voy a terminar con Zarauz. El plano más antiguo yo creo que es del siglo XVIII, siglo XVIII, si no me equivoco, y vemos que la estructura de Zarauz es que el monte Santa Bárbara, ¿vale? Santa Bárbara protege, y la duna es lo que es la estructura natural de la población y se ha ido desarrollando en ese sentido. Y aquí ya me paro porque no creo que tenga ninguna imagen más y empiezo hablando precisamente de la escala del tiempo, ¿no? De cómo ahora estamos protegiendo las nuevas urbanizaciones a futuro con unas previsiones de 10, 100 y 500 años, cuando nuestros desarrollos tienen 150 o 200 años, es decir, periodos que ya están superados o no ha llegado ese riesgo que vamos a prever. La pregunta es,
y han comentado que hay que revisar estos periodos. ¿Cómo podríamos actuar? Y lanzo la pregunta a cualquiera, ¿cómo podríamos actuar teniendo en cuenta que ya hemos ocupado esas zonas que entendemos, analizando un poco el desarrollo histórico de nuestras poblaciones, ya están en esas zonas que están en riesgo, es decir, ya están en las zonas inundables, hemos ocupado zonas inundables? Si la frecuencia va a ser revisada y va a ser más cercana, ¿cómo podremos renaturalizar zonas ocupadas sin entrar en conflicto de la propiedad? Pregunta complicada. Por ejemplo, Jesús. Igual es imposible, ¿eh? Yo creo que no, sí, yo creo que no tiene una respuesta, o sea, cada caso será específico seguramente y es evidentemente complejo, ¿no? Porque como dices, afecta a la economía directamente de muchos, ¿no? Porque son cuestiones que no se habían tenido en cuenta hasta ahora. No sé cómo... Es difícil y seguramente el caso de la Dana en Valencia es un caso muy fresco y que vamos a aprender mucho del tema. Seguro que se pueden tomar medidas aguas arriba, mar adentro, depende de la situación, que ayuden a paliar o a intentar reducir el impacto de estas situaciones, pero en algunos casos es evidente, ¿no? O sea, poblaciones como Torrent, ¿no? Que se llaman, ya tienen nombre propiamente de cauces hidráulicos, de cauces hídricos, pues yo creo que no les queda otra que ir desmantelando. O sea, no sé cómo se hace y a lo mejor son cosas tontas como las aseguradoras que comentábamos ahora, ¿no? Que te acaban haciendo, te obligan a tomar esa decisión porque llega un momento que no puedes asegurar tu casa y la alternativa pues es desplazarte, ¿no? ¿Cómo se acomoda eso en lo económico y en lo político? Muy difícil, pero es que nos va a llegar. O sea, llega un momento que lo de Valencia ha sido una desgracia enorme, más allá de las vidas y demás, ¿no? Yo creo que de allí tenemos que aprender, o vamos a aprender seguro, sobre el saber a quién tenemos enfrente, que es la naturaleza. Creo que tenemos una capacidad de generar datos y de generar información y de prever ciertas circunstancias que es fascinante, que nunca habíamos tenido, ¿no? Nunca se había tenido esta información y por eso se han ocupado durante estos años estos territorios que son vulnerables y creo que vamos a ganar mucho en la detección de los riesgos y en los avisos de esto. Esto va a ser como absolutamente inmediato. A partir de ahí, lo de los movimientos urbanísticos, que ya son lentos de por sí, si además generan pérdidas económicas o devalúan valor del suelo, pues aún son más imposibles, ¿no? Pero es que no nos queda otra, yo creo. Y hablamos ¿no? Nos quejamos mucho de la normativa y de lo lento que es el proceso y no sé qué, pero antes comentábamos, en los países donde no hay normativa, la situación es aún peor, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta, pero que tenemos que pasar por esto, por intentar minimizar el impacto, intentar actuar en lugares previos para reducir y que luego el tiempo y insisto, seguramente las aseguradoras sean determinantes para que se provoque este cambio de una forma natural, igual que se han ido moviendo los territorios, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estar asentados en un sitio e ir creciendo. No sé, el capitalismo no sé si tiene un fin de seguir creciendo, o ahora mismo estamos dándonos cuenta que tenemos que frenar, ¿no? De frenar a desmantelar hay un paso muy grande, pero... Sí, pero así intuitivamente, porque no soy un experto en temas de aseguradoras y demás, yo creo que ahí hay un vacío, un hueco que parece que creo que puede ser un determinante, ¿no? Sí, bueno, luego en Donosti tenemos un ejemplo de que la línea de la playa de Gros original, que podía parecerse perfectamente a Biarritz, fue ocupada por una escollera, lo que es la escollera del Cursal. Hay una foto ahora entendida como dramática en la época normal, como se está construyendo pues una escollera encima de la playa original y luego se construye una playa nueva. Se construye una playa nueva con otros 50 extrayendo arena, protegiendo esa arena y somos capaces de lo peor y de lo
mejor. Y en ese sentido, a no ser que queráis aportar algo al comentario que ha hecho Jesús, en ese sentido solo quería decir que los ecosistemas de costa y los márgenes de río son los más sensibles y los más ricos, ¿no? Cuando estamos hablando de medio ambiente y cuando analizamos el paisaje, que hoy en día hay que decir que es obligado a hacer un estudio medioambiental antes de hacer ninguna modificación de planeamiento. ¿Es suficiente la normativa actual de la ley de costas o de la ley de dominio hidráulico o pensáis que debería aportarse normativa medioambiental más, diría yo, más estricta, en el sentido que ahí no estamos hablando de ocuparnos, sino quizá tendríamos que ir de retirarnos bastante más, de manera que el sistema natural se protegiera? ¿Pensáis que la normativa es suficiente? Igual la pregunta hacia Gemma. Nos viene una normativa europea que se aprobó se aprobó el verano pasado, de hecho, en mayo de 2024, una cosa así, una normativa europea que es la Ley de Restauración de la Naturaleza, que va a obligar a todos los Estados miembros a definir unos objetivos de restauración de ecosistemas naturales. O sea, no solamente de protegerlos, sino de recuperarlos. Y vienen con unos objetivos muy ambiciosos, que bajo mi punto de vista pueden ser incluso inalcanzables, por ejemplo, sobre todo los que son a escala urbana, porque son unos objetivos dramáticos. Entonces, la normativa está, porque nos va a venir, los objetivos están. A la escala territorial, que es un poco la que yo me manejo mejor, puede que podamos implementarlo, o a escala de paisaje creo que podemos tener más opción de implementar esa normativa, y a escala urbana, insisto que para mí el problema es un problema de espacio. Las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo un humedal artificial o seminatural en un entorno urbano para regeneración de aguas, demanda un espacio que probablemente en la ciudad no exista. Entonces ahí hay un conflicto de usos del suelo importante. Entonces, la normativa, creo que no es un problema de normativa, es un problema de llevar esa normativa a la práctica, de territorializar los objetivos que nos marca esa normativa. Pero, por favor, sí. Que... Por ejemplo, el plan de recuperación de las dunas, que Zarauz también creo que está activando, Deva, Zumaya, que es testimonial, pero que quizá podría ir reptando y alcanzando, por ejemplo, la zona de Bogas, tranquilamente, que ya es un tema de propiedad, pero está más alcanzable que las áreas urbanas, y ya he empezado a provocar un poco el debate. Las medidas preventivas, la modificación del planeamiento. El nuevo planeamiento, repito, se puede actuar, pero en las zonas actuales, y hablo de cómo encauzamos el agua cuando hay precipitaciones importantes, cómo reconducimos el agua por tuberías, por asfaltos impermeables, por adoquinados, etc. ¿Es posible transformar esto por normativa? Porque si es por criterio propio, ¿es posible transformarlo de manera que podamos recuperar parte de la permeabilidad que antaño tendría y que los cauces sufran menos estas inclemencias? Igual ahora para Pachi la pregunta. Sí, yo creo que incluso a nivel normativo ya hay elementos. Yo estoy un poco ya desconectado de la profesión en Euskadi, porque trabajo más fuera que aquí. Incluso me atrevo a decir que igual tenemos un exceso de normativa, debería ser igual más simple, más concisa, o sea, analizar bien. Tenemos los modelos que queremos, o sea, tenemos unos modelos hidráulicos y de hipótesis que son muy buenos. Entonces, podemos tener una normativa seguramente más sencilla y que simplifique los procesos, porque son muy complicados. Y sé que hay una normativa que te obliga a que el agua de lluvia, por ejemplo, haya un porcentaje que tenga que ser infiltrada en el terreno y no conducida, ¿no? Y en ese sentido sí que podemos hacer mucho, no solo a nivel normativo de país, sino a nivel normativo municipal también, ¿no? Porque los ayuntamientos podemos tener nuestras propias ordenanzas. En ese sentido, o sea, yo creo que todo lo que hagamos para implementar lo que son soluciones basadas en la naturaleza y evitar o eliminar la impermeabilización del suelo, al final lo que va a producir es un beneficio en que el agua que va a
escurrirse más o menos hacia los cauces va a ser menor, ¿no? Y me quería hacer una pequeña referencia a los modelos. Cuando hablamos de los modelos hidráulicos, una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, en el trabajo de Panamá, fue que en el modelo hidráulico consideraron, cuando calcularon toda la cuenca, consideraron no solo la hipótesis del cambio climático, ¿no?, de que ese incremento de lluvias y de fenómenos, etcétera, sino consideraron también lo que le llamaron la dinámica de cuenca. Es decir, la cuenca se va urbanizando y se va impermeabilizando. Entonces, lo que hicieron, establecieron un porcentaje para, en esa hipótesis del 2100, pues no solo el cambio climático, sino esa dinámica de ocupación del territorio que la hemos pagado. O sea, Euskadi ha pagado ese, después de las inundaciones de Bilbao, ha pagado con mucho dinero el adaptar todos sus ríos, devolver a la naturaleza su espacio, lo ha pagado con dinero, o sea, haciendo unas obras hidráulicas enormes, y de hecho lo que pasó en Bilbao no se ha repetido. O sea, hablaban de que era la inundación de 500 años, la de Valencia también. No sé, yo tengo 64 y ya he vivido 2, no sé, es un poco, no sé realmente, ¿no? Y en Valencia lo que ha pasado es que la ocupación del territorio ha sido también caótica y no ha tenido en cuenta el dominio hidráulico, y lo que pasa es que todas las obras que tenían previstas para corregir lo que ha pasado no las habían hecho y les ha pillado. Entonces, habrá también, como en Bilbao, un antes y un después, ¿no? Pero la catástrofe está ahí. Sí, bueno, en ese sentido, a los alumnos les hemos informado después de lo ocurrido, de las noticias. Les hemos pedido que hagan una especie de reflexión a ver si se podría repetir en cualquier ciudad esto. Y, por ejemplo, el caso de Madrid, ¿no? El caso de Madrid, que el Manzanares ha reducido bastante el caudal que debería de tener, teniendo en cuenta que Madrid está muy urbanizado y que la capacidad que tiene el Manzanares para evacuar todo el agua que podría caer en una situación similar no sería suficiente. Madrid tiene un sistema de tanques de tormentas con una capacidad descomunal y está preparado o se está preparando por si llega ese caso, ¿no? Donosti también se está preparando, teniendo en cuenta que Bentaberri, cuando nosotros estábamos estudiando la carrera de arquitectura, se inundó, y pues esos sustos, se inundó en los garajes sin que superficialmente parecía que no pasara nada, pero el desastre económico fue bastante importante. Y también no sé si llevan 8 o 9 tanques de tormentas, está por hacerse el último, y Valencia no sé si tiene 2. Entonces no es cuestión de acordarse de Santa Bárbara con Utrona, sino de hacer esa previsión. Y siguiendo con este tema, más sin que hubiera condicionantes de propiedades y tal, más partidarios de la previsión de zonas inundables o más partidarios de protegernos con sistemas de tanques de tormentas, barreras físicas, lezones. ¿Cuál sería, así a bote pronto, la opción elegida? Fácil, ¿no? Sí. No, bueno, yo creo que al final vamos a tener que acabaremos en una combinación, ¿no? Yo creo que hemos percibido, ¿no? Si nos olvidamos de estos desastres de los últimos, echamos 20 años atrás, ¿no? Digamos, para desarrollar una ciudad y para tener crecimiento era necesario tener infraestructura gris, la que conocemos como infraestructura. E incluso tenemos en medio de nuestras ciudades infraestructuras que se consideran estratégicas, que tienen como nivel top de no puedes tocar, ¿no? Es como, vale, lo que tú quieras, pero esto ni lo toques. Ahora, por cambio climático, por normativas europeas, ha venido la infraestructura verde y ha venido a dialogar y a competir con estas infraestructuras, incluso con las estratégicas, ¿no? Cuando dices esto de recuperar ecosistemas, porque la infraestructura verde al principio se planteó como, bueno, cada árbol es tanto CO2, pues plantando 500.000 de árboles tenemos, ¿no? Compensamos los coches que tenemos en Madrid. O sea, una cosa de ese estilo. Esto es así, ¿eh? El bosque metropolitano de Madrid nace de una idea así. No vamos a decrecer, sino que vamos a hacer un bosque para que no nos llame la atención en Europa.
Pero estas complejidades de diferencia entre plantar un árbol o recuperar un ecosistema, ¿no? o la evalúa que comentabas, ¿no? de los ecosistemas de pantanos o de ríos o demás como grandes top de consumo de CO2, digamos, como grandes aportadores para la ecología. Estas cosas también son infraestructuras estratégicas actualmente. Entonces, en ese diálogo, yo no sé qué es mejor. Hombre, si tuviéramos que empezar una ciudad desde cero, pues seguramente buscar la estrategia de cómo ubicarnos, ponernos límites para que la naturaleza, de una forma mucho más barata, fuera capaz de, ¿no? pudiéramos convivir con la naturaleza. Eso yo creo que es imposible, bueno, a no ser que las ciudades nuevas como en la India, China o Arabia Saudí, que no son principalmente demasiado ecológicas, yo creo que tienen que convivir. Entonces, un tanque de tormentas de por sí no es lo mejor, pero tampoco es malo. Y si permite de alguna forma encima del tanque construir, ¿no? recuperar algo de naturaleza, si permite que además la devolución de ese agua no sea en plan destructiva, sino que sea regenerativa, pues no hay por qué demonizar eso, creo, ¿no? Es mucho más efectivo que construir unas láminas de inundación o sea, si comparas una depuradora con un lugar de unas láminas de fitodepuración es de chiste, ¿no? La capacidad que tiene una depuradora más o menos compacta es miles de veces más potente que un metro cuadrado, más de 20.000 veces más potente que la fitodepuración. Bueno, las ciudades son grandes, cada vez son más grandes. Yo creo que necesitamos la infraestructura gris, pero es verdad que igual que asumimos que es importante la infraestructura gris para crecer y para vivir, la necesitamos, también es la otra, ¿no? Y yo creo que estamos en un proceso de que todo el mundo se está dando cuenta, realmente, o casi todo el mundo se está dando cuenta de que eso es así, ¿no? Se está poniendo de moda el término de la ciudad esponja, ¿no? Sí. Singapur, sí. hay ejemplos. En China hay muchos, sí. Yo quería hacer desde Tecnalia acabamos de finalizar un proyecto para la resiliencia de la ría de Bilbao, se llama. Y entonces, o sea, como planteamiento hemos hecho un diagnóstico de los datos de EURA oficiales sin cambio climático, simplemente periodos de retorno 10, 25, hemos metido 25, 50, 100 y 500. Y en ese diagnóstico en el que veíamos el comportamiento de diferentes distritos, barrios y demás, te das cuenta que las soluciones cambian y varían en función del periodo de retorno y el calado, esa profundidad de la lámina que veíamos y de la configuración del distrito. Entonces, hay distritos que por la seguridad de la población tienes que optar por medidas un poco más duras, de ingenieriles duras, e incluso el túnel o la vía de la Peña es por salvar el casco viejo de un segundo periodo de inundación como el que se pasó en los años 80, y hay otros espacios que sí que permiten empezar a hacer infraestructuras híbridas con suelos permeables, con pues todo lo que habéis comentado. Entonces creo que ese estudio más de detalle de la realidad local de cada uno de los distritos y de la problemática, que es diferente, incluso en una ciudad como Bilbao la problemática de inundación es muy diferente, pues pueden convivir los tanques de tormenta con el túnel, con la permeabilización y demás. Y eso ni siquiera hemos tocado cambio climático, simplemente hemos estado con los periodos de retorno. Entonces, en ciudades nuevas, en proyectos de urbanización nuevos o de regeneración urbana, que también hay oportunidad para meter esos nuevos elementos. En la ciudad consolidada, pues es lo que hay que convivir con ambas infraestructuras. Bueno, salvo que tengáis algo que aportar. A mí ya el cuestionario, con lo que habéis explicado, y no me salen más preguntas, voy a dar el turno al público. O sea, norbaitek zerbait esan nahi balen badu, bai hizkuntza galdetik ez du gehiago arazorik, itzulpen egingo genioke, edo gazteleraz edo euskaraz egiteko. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, surge una imagen concreta de un elemento de protección que se va a colocar. Es decir, como consecuencia de que eso es una idea, es un simple esbozo, es un planteamiento de un problema, o es una decisión tomada, o se va a hacer. Es decir, porque yo, más que nada desde la ignorancia, desde el conocimiento, que es una cosa muy reciente y que, bueno, que ha generado cierta polémica, cierto debate, ¿no? Entonces, ¿en qué momento surge esa imagen como consecuencia de todo esto que mostráis que está complejo? Yo hasta lo que conozco, porque creo que ninguno de los tres estamos en el proyecto, pero yo lo que conozco del Urbanclima, y si no, por favor, Antxon,
Creo que es una propuesta que no está cerrada, que no está confirmada, que simplemente yo creo que la imagen lo que ha suscitado es debate y ha suscitado que estemos aquí, y creo que ha sido hasta positivo que se haya generado discutirlo. No es una propuesta cerrada ni mucho menos. Hasta donde yo sé, lo que hace ASTI es identificar la zona en la que se debe instalar algo, y se han barajado varias opciones, se han rellenado de playa, creo que es incluso algo experimental como diques subacuáticos, o sea, quiero decir, hay varias opciones, pero no es nada cerrado hasta donde yo sé. Y ahora, por favor, complementa si quieres. Bueno, voy a spoilear la siguiente reunión pública que se va a convocar, que la va a convocar ASTI, la va a convocar IOBE, la va a convocar pues todos los agentes que han intervenido en la redacción del anteproyecto, porque es un anteproyecto lo que hay sobre la mesa, no hay más que un anteproyecto. Un anteproyecto que ha llevado ahora a convocar un concurso para elegir el equipo redactor del proyecto de ejecución en base a las determinaciones generales de ese proyecto. Os voy a contar brevemente, en 2 minutos. El encargo de ASTI, que ha venido monitorizando, que es importante, recogiendo datos de la evolución de la zona oeste de la playa de Zarautz durante los últimos años, les ha llevado a una petición concreta al Ayuntamiento de Zarautz, y es: tenemos que suprimir las escaleras que bajan de la Munoa. Ese es el encargo, el único objetivo real inicial, y es porque tras monitorizar las corrientes, la solución va precisamente por lo que habéis definido, y es tratar de mantener el arenal que tenemos en esa zona oeste, porque la mayor protección ante la llegada del mar, la subida de la cota del nivel del mar y incluso del golpe de la marea, es que la arena que esté ahí se quede, y si conseguimos que quede más arena de la propia playa, mucho mejor todavía. Es decir, el objetivo primero es ese, y eso os lo contarán mucho mejor que yo cuando vengan los ingenieros de ASTI y tal. Yo lo estoy contando como mero arquitecto colegiado del colegio. Entonces, ese es el objetivo primero. Eso nos dicen que se va a conseguir retirando esas escaleras, porque las corrientes que se generan ahí, desde Cachivachi, Aiteneche, todo esto, incluso aspiraban a más. Hablaban de poner unas escolleras para tratar de absorber el golpe y el retorno del oleaje desde la zona de Cachivachi, Aiteneche. A mí me parecía todavía demasiado precipitado el plantear ahí cualquier tipo de escollera, que es son esquemas y planteamientos que hemos visto en las imágenes que ha proyectado Pachi, es decir, poner elementos que disipen el golpe de la ola por delante, ganar espacio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea. Si tenemos espacio, tenemos soluciones. Y retienen arena. Y retienen arena, efectivamente. O sea, va por ahí todo, ¿no? O sea, está muy estudiado el tema. Pero a lo que venía la pregunta, ¿de dónde viene esa imagen? Esa imagen viene de la idea de un ingeniero que había en un momento dado, en una mesa, en una reunión dada, que dijo: oye, y para el golpe de la ola algo habrá que diseñar. Bueno, lo importante es elevar la cota del malecón. Elevar la cota del malecón. Además de retirar la escalera, elevar la cota del malecón. Hablaban de elevar la cota del malecón, pues 60 centímetros, y después hacer una protección, como ya tiene actualmente un pretil el propio malecón. Ese era el planteamiento. Después, pues un ingeniero que decía: oye, y ante el golpe de esa imagen que hemos visto también ante las cafeterías, ante los seguros que no van a responder, cuando una tras otra vez dentro de pocos años veamos que un invierno sí y otro también, las cafeterías de primera línea de playa tienen ese impacto. El del primer piso no, pero los de nivel de malecón todos van a tener todos los años ese impacto. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Pues fuimos a Biarritz, vimos los sacos, vimos tal, y bueno, algo habrá que plantear. Y fue una cosa que ni siquiera en el anteproyecto está tan concretado como lo importante es, que es retirar las escaleras, elevar la cota del malecón, y se eleva la cota del malecón precisamente hasta ahí, hasta la zona de Bañeru, hablando para los de Zarautz, el Marina Txiki y el Náutico. Hasta ahí. Es una primera intervención porque se han conseguido fondos europeos, más de 1 millón de fondos, que los tenemos que ejecutar en un año. Entonces, si tiene una financiación europea, que es la clave para todas esas intervenciones, el malecón de Zarautz se tendrá que elevar en cota de aquí a unos años en su zona oeste, seguro. En la
la zona oeste seguro, porque es en los gráficos que hemos visto también estaba perfectamente señalizado, indicado, es la zona más crítica. Entonces, pues bueno, una serie de circunstancias que nos han llevado a ser trending topic en vídeos de inteligencia artificial, de teleberries, y todo el mundo hemos salido con el asunto, ¿no? Pues encantado de que todos hablemos de esto, porque no creo que aquí haya nadie que discuta que el cambio climático es un problema para todos. Pues hemos detectado que en Zarauz también hay gente que no se lo cree. Entonces, pues nos ha detectado para poner el tema sobre la mesa, hablar de estos asuntos, ver que esto tiene pues, importancia para la gente y seguir hablando del tema. Entonces, pues, cuando adjudiquemos el proyecto, tengamos ya equipo redactor, antes de empezar a redactar el proyecto, pues en una sala mayor, que como puede ser el cine modelo, pues convocaremos otra reunión pública para que los de verdad conocen el porqué, insisto, son ASTI, IOBE y el Gobierno vasco, en esa relación trans entre instituciones e ingenierías que están a ello y que son, vamos, punta de lanza en todo este tipo de seguimientos tan importantes para nuestro futuro, pues los tengamos en consideración y lo podamos explicar para que la gente lo pueda entender. Entonces, lo del botaguas ese puede ser así o puede ser de otra manera o puede no ser en este proyecto, porque lo importante es quitar la escalera, que se quede arena y ver, hacer seguimiento, seguir monitorizando para ver que esa arena que se queda ahí ayuda a que de verdad esa sea la solución futura. La escalera es la que baja de arriba, las dos escaleras que bajan de la cunoma están mal. Eso es. Las dos que bajan de la cunoma, nosotros hay que quitarlas, sí o sí, nos dice Asti. Y la gente de Asti de Zarauz, que hay oceanógrafos de Zarauz que lo llevan. Sí. Las escaleras están sobre. Sí. No, pero no, bajan hasta abajo. Es el porqué. La arena. Entonces, parece que eso va a ayudar a que se quede ahí la arena. Me he extendido más de lo debido, pero creo que es que es con sueño. Bueno, simplemente recordar que la playa Ondarreta, dentro de una bahía, se supone que está protegida. Cada vez que hay temporal, caprichosamente sube 2 metros, baja 2 metros la arena. Y el último temporal ocupó los jardines de Ondarreta, recuperando de forma natural una duna. Es decir, aquello se convierte en una duna de un día a otro. ¿Qué hacemos los urbanitas? Pues llevar camiones y devolver la arena donde esto. ¿Y qué hacemos los comentaristas? Pues recuperar la playa porque ahora está lleno de piedras. ¿Pero qué está pasando a la playa de Ondarreta cuando dijeron que es un proceso natural que en una bahía, repito, protegida, en cada temporal pues va caprichosamente moviendo la arena del sitio y es curioso porque más 2 metros, menos 2 metros de un verano. Si hay alguna cuestión que alguien quiera, o Zarauz o algún esto... Si no... Yo quería... Bueno... ¿Ahí? Yo. No, al hilo un poco de esta pregunta, ¿no? Yo creo que en los últimos años, o sea, la verdad es que la capacidad de detección de los problemas ha cambiado radicalmente. O sea, los modelos informáticos son de una precisión bestial y la verdad es que es una herramienta utilísima para detectar cuál es el problema, ¿no? O sea, yo he estado un poco al margen de Zarauz porque no tengo nada que hacer aquí de momento y cuando me mandaron las noticias y demás, al principio pensé que era una barbaridad, luego vi que estaba muy acotado en un sitio y empecé a leer y a informarme y, joder, está claro que resulta de una investigación, ¿no? Y que al final es una operación de acupuntura más o menos afortunada en su resolución, pero que realmente ya pone el foco en el que hay una zona en la que hay que intervenir. Para la situación en la que estamos ahora, dentro de 50 años, pues será más extendido seguro. Pero eso es brutal, ¿no? Yo recuerdo cuando esta operación que os he enseñado en los Países Bajos, nosotros estuvimos en la Bienal de Rotterdam en 2004 explicando un proyecto de una plaza de toros inundable en Zuera, en el norte de Zaragoza. Era el único proyecto, en Rotterdam, el único proyecto construido de la Bienal. Nadie lidiaba con la inundación todavía desde el punto de vista del paisaje. Es una cosa nuevísima, o sea, nuevísima, muy nueva, ¿no? En Nueva Orleans, en la Universidad de Tulane, que mis socios Iñaki y Margarita dirigen, acaban de montar el primer máster o doble grado de ingeniería y paisajismo. O sea, van a haber ingenieros paisajistas en 4 años.
es una mirada, ¿no? Cuando hablamos de esto de transversal, ¿no? Has citado que hay no hay paisajistas en esas ingenierías. Porque la construcción de un dique o de unas escolleras, ¿no? Tal y como lo explicaba Pachi, si tú le das una vuelta de tuerca y además esas escolleras son lugares de vida para fauna marina, que pueden ser también interesantes para el buceo, que además encima puedes generar pequeños paseos para que se puedan recorrer y ampliar tu malecón hacia esos lugares. O sea, en realidad se pueden convertir en una oportunidad de no solo protegerte, sino de desarrollar muchas otras cosas, incluso ecológicamente, ¿no? Me parece extraño decir, no, es que estamos alterando la naturaleza. Sí, sí, pero la estás alterando de una manera que también propones que ocurran cosas miradas desde el punto de vista de la ecología. Entonces, esa mirada transdisciplinar es un poco también lo que quería hablar, ¿no? Pero... O sea, para mí es fundamental tanto la detección como la sensibilización evidente sobre el sitio. Es el primer gran paso que de verdad hace 10 años no era tan fácil conseguir. Yo quiero añadir, Jesús, o sea, coincido 100% con lo que has dicho, ¿no? O sea, y con todo el respeto a las ingenierías, o sea, creo que muchas veces les falta esa visión de ciudadano o del paisaje o de la naturaleza, ¿no? Entonces, y por eso yo he provocado también con esa foto, porque la foto es impactante, ¿no? Cualquiera que la ve, pues dice, o sea, esto no puede ser, tiene que haber otra solución. Y seguro que la hay, seguro que la hay. Y seguro que el espacio del malecón puede ser un espacio probablemente más naturalizado y con muchas posibilidades de adaptación a que los daños, que seguirá habiendo daños, pues sean lo menor posibles. Sin olvidar que es importante también que el ciudadano participe, opine, sea consciente, asuma y al final la solución que hagáis sea aceptada por todos y buena para todos. Bueno, estamos ya en la hora, hemos clavado los tiempos. Si no hay ninguna pregunta, cedo la palabra a Ollana para cerrar el esto. Eskerrik asko, atentzioagatik, pazientziagatik, Bueno, besterik gabe, eskerrak eman guztioi etortzeagatik eta besterik gabe esan geltoki.